¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a otro nuevo video. En este video es un video corto, nada más les voy a mostrar que me han estado preguntando qué tal alumbran mis neblineros, porque como les comenté en videos anteriores, son unos neblineros de 4 pulgadas, traen un foco que dice 100 watts, pero en este caso yo se lo quiero cambiar por un LED. Ahorita les voy a mostrar cómo es que alumbran estos faros. A lo mejor no se alcanza a ver mucho porque vean, acaban de colocar una lámpara ahí en los de Comisión Federal y pues ya no nos van a dejar tanto, pero pues sirve que les muestro. En la palanca de velocidades, vean, le cambié lo que es el foco azul. No sé si recuerden, le puse su tira LED. Me imagino que sí lo recuerdan en videos anteriores. Chequen. Más bien en el video anterior, fue esto, en el video anterior donde les mostré cómo pinto el tablero, vean. Así se ve mi carro en la noche. Vean. Todas sus luces. Estas pues obviamente las del control. Obviamente no se ven. Chéquense. Tampoco estas de acá, más que porque le pinté los botones, pero así es como se ve de noche. Ahorita les voy a pasar a mostrar, de hecho, ahí están prendidos los ojos de Ángel, de los neblineros. Hasta los voy a apagar, vean. Y pues les voy a mostrar cómo es que alumbran estos faros. Permítanme tantito. Bueno, ya para mostrarles, lo único malo es de que tenemos que tener lo que es el switch abierto para que puedan encender los neblineros. Y pues vean, aquí voy a encender lo que son mis luces, que son mis cuartos, que encienden, si se dan cuenta, nada más encienden lo que son los focos azules. Y aquí tengo encendidas mis luces bajas. Vean hasta dónde alumbran, esas son las bajas. Si le meto las altas, ¿cómo alumbran hasta allá? Ahora voy a tratar de meter los neblineros. Déjenme a ver si se apagan. Y vean, esos son los neblineros. No sé si se alcancen a ver hasta dónde alumbran. Chéquense. Ya tengo apagadas las luces de los faros principales, son estas. Y ahorita voy a meter los neblineros, vean. Déjenme salir así, les hago una toma de cómo se ve así con los puros neblineros y sin los faros principales. Bueno, amigos, pues ahí pudieron ver unas pequeñas tomas. Vamos a cerrar el switch de cómo se ve con los neblineros, cuánto es lo que alumbran. Les comento, son de 100 watts, nada más que yo los voy a cambiar a ponerles unos LED porque creo que es mucho consumo y no sé si por ahí alguien sepa cuánto resisten los cables para porque siento que 100 watts es muchísimo y se vayan a quemar. Otra cosa que me han estado preguntando es los foquitos de aquí de lo que es el retrovisor. Déjenme encenderlo. Miren, para empezar, aquí en las luces de cortesía yo lo metí lo que son unos focos LED. Más bien es una tirita LED que está aquí abajo puesta, no alcanzan a ver. Los carros ya traen sus conexiones por aquí arriba. Por la parte de aquí arriba deben de traer sus cables. Ahí yo las tengo conectadas ahí. Y de hecho en videos anteriores se los he mostrado. Al momento de que abren la puerta, cerramos la puerta y van a ver, están conectadas igual a las luces del retrovisor y de las del cielo. Son así que las que les llaman las luces de cortesía. Chequen, solitas se apagan, al igual que las de acá arriba, pero las de acá arriba ya se las había mostrado. Y chequen, ahorita estas madres están encendiendo bien. Chequen, encienden bien, pero cuando está encendido el carro, que se prenden los cuartos, aquí ya no prenden. ¿Se dan cuenta? Estas madres no, esos foquitos no sirven. Y aquí vean, todavía sirve el dimmer, y la tira LED que se pone también sirve con el dimmer, como pueden ver.
Y aquí, a ver, esos pinches foquitos nada más no prenden. Chequen. Ahí ya prendió el foco, pero se supone que deben de prender con los cuartos, pero estas cosas no prenden. Entonces hay que comprar, ahora sí que básicamente unos LED buenos. También la de la lámpara de acá arriba yo la reparé. Y vean, sus foquitos esos también los quiero cambiar por LED, pero no los he conseguido. Y esta supuestamente pasa lo mismo, también le puse una LED. Si yo la pongo con lo que es la que se abra la puerta, al momento de abrir la puerta no prende bien, o falta que me haga quedar mal, y ahora sí prende. Vean, ahora sí me hacen quedar mal estos pinches focos, pero vean. Y cuando yo estoy así y abro la puerta, estas madres nunca se encienden. Vean, ya está apagando y ya están totalmente apagados. Y pues bueno, ya para terminar este pequeño video, nada más era para mostrarles cómo se ve en la noche, porque muchos me estaban preguntando que si se alumbran mis neblineros que le puse abajo. Pues les voy a mostrar lo que están haciendo. De hecho, no me prende la luz. Vean, tengo aquí atrás desmontado lo que es el alerón. Aquí lo tenemos. Van a decir que por qué lo tengo desmontado. Pues bueno, aquí en la parte de aquí, déjenme encender la luz del celular, creo que alumbra más. En esta parte es donde están los tornillos. Aquí tenemos un tornillo, es lo que entra. Aquí llevan una especie de goma o no sé qué. En este traía una cinta doble cara, pero resulta que cuando yo lo lavaba el carro se mojaba la cajuela. Yo según ya le había sellado todas las entradas y ya no se metía el agua. Pero ahora exactamente hoy que lavé el carro me di cuenta que la cinta doble cara ya estaba rota. Ya nada más tenía unos pequeños pedazos ahí que agarraban y se estaba metiendo por ahí el agua a la cajuela. Aparte de todo, cuando lo lavabas se quedaba aquí encharcada y al momento de que se movía se volvía a escurrir más agua. Entonces ahorita se lo bajé ya le quité todo. Mañana le voy a poner silicón, de ese silicón transparente en todo esto, y lo voy a volver a montar. Aproveché para darle su lijadita. Ahí se puede, aquí donde se ve más, vean, se alcanzó a despintar. Mi carro antes era verde, chéquense. Y pues bueno, ya aproveché que lo lijé, porque ya vamos a pintar el carro. Ya estoy checando lo de la pintura para echarnos el carro. El azul va a ser este azul como metálico. No sé si se alcanza a ver el metal. Bueno, creo que aquí se alcanza a ver mejor los brillitos que trae este azul. Me estaban comentando que por ahí le pusiera un tonito, un poquito de perla morada, perla violeta, para que agarrara los dos tonos. Y pues la estoy pensando, a ver, ojalá y si resulte esto. Y pues bueno, aquí cómo se ve el tablero. El próximo video va a ser, aquí déjenme en los comentarios qué les interesa más, que pinte la alfombra o pinte las tapas de la puerta y ya todas las molduras como esa y esos postes. También yo creo que vamos a pintar eso. El cielo, les comenté, se va a quedar así por lo mientras. ¿Por qué? Porque si mi quemacoco se traba cuando yo... Déjenme mostrarles de una vez. Cuando yo abro el switch y lo quiero mover, chéquense, aquí está el quemacocos, y lo quiero abrir. Oigan cómo truena. ¿Ya vieron? Oigan. Y no hace nada. Entonces me imagino que son los rieles. Entonces si le voy a quitar el cielo, pues de una vez es porque lo vamos a llevar a arreglar, para que ya quede chingón al 100%, ya todo pintadito. Y pues bueno, vamos a ver qué más le seguimos haciendo. Entonces este era un pequeño video, más que nada como para aclarar un poco de dudas de cómo se ven los faros en la noche. La verdad se alumbran bastante. Ahorita les digo, déjame apagar la luz del flash. Por esa lámpara que vinieron a poner, y tiene una semana que la pusieron y yo me atonté en no subir este video. Pero bueno, ya les mostré un poco cómo se ve, si se alcanza a ver bien. Pues bueno amigos, ya saben, apóyenme suscribiéndose, dándole like. No les quita nada, solamente es apachurrar darle clic al botoncito que está por aquí abajo en sus videos,
se suscriben, activen la campanita, denle like y pues es todo. Por ahí también les comento, un amigo me pidió de favor que les mostrara cómo se quitan estas ruedas. Estas ruedas ya lo había subido en un video, pero no recuerdo cuál. Estas ruedas traen 3 grapitas. No sé si aquí se alcanza a ver una. De hecho aquí se alcanza a ver. Es esta grapita, esta que estoy señalando. Es esa, traen 3. Vienen así como en Y. Esas hay que meter algo así en escuadrita. Perdón, no. Esta no la voy a quitar, nada más les voy a mostrar. Es algo así en escuadrita. Hay que meterlo y hay que levantarlo y ir jalando por partes. Ya lo meten en la que sigue y lo van jalando. Es algo más largo que esto. Esto no alcanza, miren, aquí entró y entraron todos mis dedos. Es nada más hay que botar esas 3 grapitas, no sé si se alcanzan a ver. Ahí está, miren. Es esa grapita de ahí, esa es una. Déjenme buscar, aquí se ve la otra. ¿Ya la vieron? Ahí enfocó. Es esta que está aquí. Déjenme mostrarles con el palito esta. Es esta que está aquí. Ahí la alcanzan a ver. Y la otra, déjenme girar esta madre para buscarla. No la veo, pero aquí está. Chéquense, ahí está la otra. ¿Ya la vieron? Son 3. Entonces de esas nada más hay que levantarlas, irlas sacando despacito y ya sale toda la pieza completa. Ya sacando esta bola ya traen otras grapas donde pueden separar esa pieza de otra pieza que lleva aquí para poder sacar lo que es la esfera por la parte de atrás. No tiene mucha ciencia, nada más es cosa que lo hagan con cuidado. Yo la neta yo las jalé hacia los güeyes y se rompieron, y cuando los volví a meter hasta la saqué esta madre. De hecho aquí vemos, esa es una grapa, esta es otra grapa y esta es otra grapa. Ustedes van a meter un desarmador y la van a levantar así y las van a jalar hacia atrás, vean. Y ya sale ustedes cuando la saquen esta pieza les tiene que salir. Ahorita no la voy a acomodar bien, pero les tiene que salir así, toda completa, así. Y ya ustedes aquí afuera van a levantar lo que son estas grapitas. Estas grapitas van aquí, las van a jalar y se va a desarmar así. Ya pueden sacar esta pieza así completa. ¿Ya vieron? Sacando esta pieza pues ya la pueden desmontar toda. Aquí es donde gira la ruedita. Ya yo nada más la saqué para pintar estos aros. La neta se rompieron, pero pues tampoco le encontré tanto problema de que se hayan roto las patitas. Vean, si se dan cuenta, esta ya está muy doblada de que está rota. Miren, aquí está lo roto. Les digo que no hay bronca porque cuando las meten entran a presión. Vean, de hecho entró a presión y sin necesidad de las patitas de acá atrás. Mucha gente que le gusta hacerlo despacito para conservar bien sus cosas. Yo la neta lo hice a lo pendejo y se me rompió. Pero vean, cuando lo meten entra a presión y ahí queda. Todas están a presión porque todas se me rompieron. Y pues bueno amigos, hasta aquí dejo este video para que ya no se aburran más. Ya saben, suscríbanse, comenten, compartan, denle like y nos vemos en el siguiente video. El siguiente, ya saben, coméntenme qué quieren, la alfombra o todas las partes. Un saludo, hasta luego banda.